Esto es Enterados, con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. En Enterados, ahora, la entrevista con nuestro invitado especial. Continuamos con su programa Enterados. Hoy es sábado 5 de febrero y estamos por CDN 92.5 para la zona metropolitana, el sur y el este del país. También por la 89.7 para la región del Cibao y en la 89.9 para la región de Punta Cana. Bueno, adelantábamos que vamos a hablar de varios temas económicos. Tenemos con nosotros al economista y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, una persona que consideramos mucho, que queremos mucho. Muy buenos días, doctor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Hay que hablar obligatoriamente, don Isidoro, de lo que ha pasado esta semana respecto a el anuncio de disolución de Banca América. Usted sabe que cada vez que hay tema bancario se genera un cierto estrés en la población, pero ¿cómo entenderlo? Bueno, ese es un tema que siempre preocupa un poco por la eventualidad de que tenga efectos hacia el resto de la economía. Sin embargo, en este caso no estamos muy preocupados por el hecho de que se trata de un banquito muy pequeño, con un impacto prácticamente casi imperceptible en el sistema financiero. Y no creo que eso vaya a surtir mayor preocupación ni para los depositantes ni para las autoridades. Claro está, es una pena que en República Dominicana, después de la terrible experiencia que vivimos a principios de este siglo, que es lo mismo que decía a principios de este milenio, con la quiebra de un superbanco, porque se decía que Baninter era el tercer banco del país, y en realidad a la postre terminó siendo el primero y con mucho, más que todos los otros juntos, y que generó una crisis macroeconómica, mucha pobreza y particularmente una deuda pública que llamamos cuasi fiscal, de la cual ahora debemos más de 12,000 millones de dólares, además de todo lo que se ha pagado a lo largo de estas 2 décadas casi ya. Entonces, después de esa experiencia, se tomaron toda una serie de decisiones, se adoptaron una serie de políticas y pensábamos que como consecuencia de ello jamás volveríamos a ver que bancos en manos de personas poco confiables, en manos de personas con antecedentes tan negativos como ha venido ocurriendo, como ha ocurrido 2 veces en los últimos años, con banquitos afortunadamente pequeños, en manos de personas que han tenido negocios tan turbios en Venezuela y en otros países, y que dio lugar a que se tomara la decisión, que fue acertada, de disolverlo. Lo que no era acertada era la decisión de haberlo creado, haberlo permitido crear, pero bueno. Señor Isidoro, yo pienso que ahora mismo lo que más preocupa a los dominicanos tiene que ver con inflación, y dentro de ese paquete de la inflación, lo que tiene que ver con los combustibles y lo que ha implicado el incremento de los precios del petróleo a nivel internacional para la economía nuestra. ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles son las alternativas que puede tener el gobierno para lidiar y sortear estos inconvenientes que en algunos casos vienen desde el exterior? Bueno, este sí es un problema, y es el mayor problema de la economía dominicana y de la economía de la mayor parte de los países que no son productores o exportadores de petróleo. Y República Dominicana es de ello un caso crítico. Es decir, vamos
vamos a ver las cosas. Vamos a dividir el mundo en dos. Es más, vamos a dividirlo en tres. Primero, los países que se benefician de los incrementos de precio de los combustibles porque son productores y exportadores, no solo de petróleo, sino de petróleo, gas, carbón, porque al fin de cuentas los combustibles fósiles normalmente cuando suben uno pues arrastran al resto. En segundo lugar, los países que son consumidores no producen o producen muy poco o no producen, dentro de los cuales un caso crítico es República Dominicana, y hay otros que no son autosuficientes pero producen una parte, o al menos no lo necesitan tanto porque tienen fuentes de energías alternativas que no son necesariamente dependientes de los combustibles fósiles. Pero República Dominicana está dentro del segundo grupo, de los que lo necesitan mucho y no producen nada. Es decir, tenemos un problema serio y eso se manifiesta cada vez que suben los precios del petróleo, como ahora. Han subido mucho, con el agravante de que no solo ha subido el precio del petróleo, ha subido el precio de una cantidad enorme de bienes primarios y materias primas que la República Dominicana no produce y necesita importar. Esto nos está creando un problema serio de inflación. Afortunadamente, uno ve, Isidoro, que la tasa de cambio se ha mantenido con mucha estabilidad por un largo periodo. Incluso en el momento en que el Banco Central, las autoridades monetarias se volcaron en facilidades monetarias para incentivar la economía, nuestra tasa de cambio tuvo un momento de sobresalto, pero luego se estabilizó y no nos ha dado más carpeta. Ciertamente. Bueno, el caso de la tasa de cambio se ha visto muy beneficiado por algunas políticas y por algunas situaciones que ni siquiera pensábamos que iban a ocurrir. Eso que no pensábamos que iba a ocurrir es básicamente el incremento enorme de las remesas de dominicanos en el exterior, lo cual fue motivado en gran medida gracias a los abundantes recursos que los gobiernos pusieron en manos de los consumidores en el exterior, en Estados Unidos y en Europa, mediante los programas de asistencia social para contrarrestar el impacto económico de la pandemia. Y la otra fue, como parte de una decisión correcta de las autoridades, tanto del gobierno anterior como del actual gobierno, se decidió que el endeudamiento que el país tomara, que lo necesitaba para tratar de contrarrestar la crisis, que lo tomara en dólares para asegurarse de que ingresaran abundantes divisas al país en vez de estarlo tomando en moneda nacional. Y eso ha asegurado el ingreso de muchas divisas, elevó las reservas monetarias y con unas reservas monetarias altas y por otro lado un flujo de remesas también alto, pues eso ha permitido mantener la tasa de cambio bastante estable. Como eso es algo que a la población le preocupa mucho, porque normalmente mucho de la popularidad de los gobiernos tiene que ver con la tasa de cambio, pues eso ha beneficiado a los objetivos del gobierno y ha contrarrestado un poco la inflación, es cierto. El gobierno ha estado subsidiando una parte de los precios de los combustibles. No pudiera plantearse, porque este subsidio es generalizado, lo están recibiendo los pobres y también lo reciben los ricos. Lo único que los ricos lo reciben en mayor proporción porque consumen más combustible. Hoy, por ejemplo, ayer el informe de Industria y Comercio habla de que se aportó alrededor de 500 millones de pesos para no transferir toda el alza que correspondía a los precios finales de los combustibles. Entonces,
¿Cómo sortear esta parte en términos financieros? Porque luce que se puede tornar insostenible para el gobierno mantener estos niveles de subsidio. Mira, yo siempre he estado en desacuerdo con el subsidio de los combustibles. Y mucho más cuando se trata de productos de origen importados. ¿Por qué yo he estado de acuerdo? Mira, desde el punto de vista social, del impacto sobre la población, solamente se podría justificar un subsidio a un producto cuando tengamos la plena seguridad de que quien se va a favorecer de ese subsidio es más pobre que el que va a pagar los impuestos con los cuales se va a subsidiar. Y en este caso no tenemos ninguna garantía que el contribuyente que va a pagar los impuestos es una persona más rica que el que va a recibir los beneficios de los subsidios. Es posible que termine generando una redistribución al revés, de que los más pobres o los menos ricos estén subsidiando a los más ricos. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, si el gobierno, por razones de equidad social, tiene interés en subsidiar un producto, pues debería buscar la forma de subsidiar productos de que, además de que tengan un impacto muy grande en la canasta de las familias pobres, pues sean de producción nacional y no de producción extranjera, porque eso significa darle un subsidio también al resto del mundo, beneficiar al resto del mundo consumiendo lo que no producimos. En consecuencia, yo, si fuera así, y el gobierno tomó la decisión de gastar un dinero en subsidiar el consumo para alguna gente, pues subsidio otra cosa, le subsidiaría, por ejemplo, algunos alimentos o cosas de ese tipo, o algunos servicios, pero no un producto importado que por lo demás ciertamente impacta en el consumo de la gente pobre, pero impacta mucho más en el consumo de la gente más rica. Yo, el último recuerdo de subsidio yo tengo en el combustible es de cuando Ángel Locual, ¿recuerdas? Bueno, gas. Sí. Eso fue un desastre. Eso fue trágico. Isidoro, hablando del tema de inflación y todos esos elementos que ya ustedes han esbozado, entonces, ¿no podría ser real este crecimiento que ha dicho el Banco Central entonces? ¿O no sería tangible este crecimiento económico del que habla el Banco Central cuando tenemos un problema de aumento de la inflación? Bueno, son dos cosas diferentes, aunque interrelacionadas, porque en economía nada está desvinculado de nada, todo se relaciona. Pero no hay duda de que si además de tener una inflación más alta la economía no creciera, entonces estaríamos peor. Pero la inflación no ha impedido que la economía crezca, aunque es probable que en el futuro sí lo dificulte, porque los gobiernos, para contrarrestar la inflación, y eso está ocurriendo en República Dominicana y en el mundo, se ven precisados entonces a restringir gastos públicos y a subir las tasas de interés. Con ello se procura que los consumidores tengan menos dinero, consuman menos, gasten menos y en general que se restrinja la demanda agregada para evitar que los precios sigan subiendo. Pero eso sí tiene un impacto sobre la tasa de crecimiento, porque lo primero es que en la medida en que se eleva la tasa de interés, mucha gente que tenía planes de inversión, pues se ve precisados a detenerlo. Muchos hogares que estaban pagando préstamos hipotecarios ahora ven como
su cuota, su hipoteca mensual, se le eleva, y en esa medida pues entonces tiene que dedicar más recursos a eso y menos a otro tipo de bienes de consumo. Pero sobre todo a mucha gente que tenía planes de comprar casa, de comprar apartamento, pues se ve que no le va a alcanzar y tiene que desistir de ello. Bueno, de eso es que se trata, para evitar que la inflación siga subiendo, pero tiene un impacto sobre el crecimiento, no hay duda. Claro, Ahora, el expresidente... déjame Sí. decirles, mientras tanto, la realidad es que la economía creció bastante. Eso era esperable y eso ocurrió en mayor o menor medida en casi todos los países, sobre todo en aquellos que habíamos tenido una caída muy grande en el 2020 como efecto de la pandemia, porque eso es, yo siempre hago la analogía como una bola de baloncesto que después que cae vuelve y sube, es decir, hay un efecto rebote. Y en el caso dominicano, pues la economía rebotó y rebotó bastante bien hasta el punto de que logramos colocarnos por encima del nivel que teníamos antes de la pandemia. La economía terminó creciendo un 4.7, 4.8 en realidad, por ciento con relación al 2019, además de haber recuperado la pérdida del 2020. Exacto. El expresidente Leonel Fernández ha planteado que la forma en que el Banco Central da los números constituye una manipulación de la opinión pública, porque habló del 12% que creció con relación al 2020, cuando lo que debió decir fue el 4.7 o el 4 o el 5%, 4.8, como usted dice, con relación al 2019. Mira, los economistas profesionales que queremos apegarnos a los criterios técnicos, haríamos muy bien de no estar llevándonos de las interpretaciones políticas que hacen los políticos de las cifras estadísticas. Al fin de cuentas, el presidente Leonel Fernández es un político y el gobernador del Banco Central es también un político, vamos a ser francos. Y ambos expresan los datos económicos de acuerdo a sus conveniencias políticas. El doctor Leonel Fernández, que en este caso es hacer oposición al gobierno, y el gobernador del Banco Central, que en este caso es mantener una buena imagen para él permanecer en el cargo siempre. Pero ambos tienen una parte de la razón. Es decir, vamos a ponerlo de la siguiente manera. La Organización Mundial de Turismo, por ejemplo, nos recomienda hacer cálculo del crecimiento en el 2021 comparándolo con el 2020 por una razón, porque en el 2020 el turismo estuvo muchos meses paralizados en el mundo porque cerraron puertos, claro, aeropuertos, hoteles, restaurantes, y eso hay comparaciones que no son no tienen ningún sentido. En menor medida eso ocurre con el resto de la economía. Esas son comparaciones que hay que hacer la salvedad de que he comparado con un año anormal completamente, el crecimiento del 2021, pero crecimiento al fin con relación a esa época de baja. De todas maneras, yo creo que hay que reconocer que el Banco Central también dijo que no solo se trata del crecimiento respecto al 2021, sino que también la economía pasó a ser mayor que lo que tenía en el 2019, con lo cual hubo una ganancia neta. Eso es verdad. Así es la cosa. ¿Qué piensa Isidoro Santana sobre el contrato de fideicomiso para administrar Punta Catalina? Mira, sobre eso se ha hecho un revuelo que yo prefiero no meterme en eso,
probablemente el gobierno, en la forma como expuso una serie de puntos, cometió un error que en un ambiente de discusión de un tema del cual la población dominicana no está habituada a discutirlo, porque ese es un tema del cual se conoce muy poco en República Dominicana, pues generó esta situación que creo que políticamente al gobierno le ha afectado mucho, y que el presidente tomó la decisión de darle marcha atrás para tratar de que esto se discuta en el seno del Consejo Económico y Social. Finalmente, creo que la discusión va a ayudar. También es muy positivo que la ciudadanía se empoderara de un caso de tanta trascendencia para el país. Pero para mí lo más importante para la sociedad dominicana debería ser, más que quién la administre y cómo se administre, que se aclare todo lo relacionado con la contratación de la construcción y la construcción y toda la corrupción vinculada con Odebrecht. Eso para mí es lo más importante, y lamentablemente pues sobre eso se ha avanzado muy poco. Don Isidoro, en otro tema, nosotros en CDN presentamos un reportaje especial respecto a un monto exorbitante que se han pagado en las últimas décadas para temas de transparencia con el PNUD, diferentes instituciones, más de 25.000 millones de pesos, para hacer de las compras y otros procesos más transparentes. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Y usted que estuvo en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es la entidad que tiene la relación más directa con los organismos internacionales, ¿no es mucho dinero esto? ¿El país no está en capacidad de poder llevar sus procesos de compra por sí solo? Mira, yo creo, en realidad lo que se gaste para hacer que en el país tengamos una gestión pública más transparente, siempre va a estar plenamente justificado, porque la corrupción en la gestión pública es una de las grandes barreras al desarrollo de la sociedad dominicana y a la lucha contra la pobreza, y además socava la base moral de la sociedad, que siempre es una barrera a los esfuerzos por superar los males ancestrales, por el desarrollo. Ahora, que se puede hacer mejor, siempre es así. A mí siempre me preocupó en el caso de la ley de compra, de cuya discusión yo fui partícipe desde Participación Ciudadana, porque de eso tengo que estar consciente, fui promotor, pero en la práctica no sirvió mucho para contrarrestar la corrupción, sino para dificultarle la vida a los funcionarios que de por sí querían hacer bien las cosas. Porque ya hemos visto, por la experiencia que tenemos, de que se llevaron a cabo procesos de compra, procesos de contrataciones públicas escandalosamente corruptos, aún habiendo esta ley y todo un entramado de leyes. Y sin embargo, mi experiencia como ministro era que hasta para comprar una computadora o un escritorio había que hacer un papeleo y una serie de trámites tan grandes que al final es posible que cuando viniera a llegar ya prácticamente no se necesitara, porque se tomaba meses y meses y a veces hasta años hacerlo. Pero bueno, eso que es algo que es correcto y necesario, sobre todo para las compras grandes y para los procesos grandes de manejo de recursos públicos, también se puede convertir en un problema para el funcionamiento de las instituciones. Bueno, muchísimas gracias, don Isidoro, por estas orientaciones que siempre son muy bienvenidas
y le deseamos Bueno. un fin de semana tranquilo. Gracias, un placer.